Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por todo. Dios es bueno y Dios nos permite en esta tarde poder meditar en la palabra del Señor. Gracias a Dios. Hoy vamos a considerar el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 10, en donde nos habla acerca de Caín y Abel específicamente. Y es que dentro de la convivencia familiar que ellos tienen, hay diferentes temas, ¿verdad? Uno de ellos pues es el del rencor, el odio, ¿verdad? Que es complicado hablar que esta situación haya en un hogar, pero sucede, ¿verdad? Es parte de la vida y tiene sus bases, pero también tiene sus consecuencias. Las personas justas sufren, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De hecho, la vida de los cristianos es una vida de sufrimiento, y es una vida de sufrimiento porque son personas justas, ¿verdad? Porque son personas que hacen el bien, son personas que hacen la voluntad de Dios, y por esa razón el enemigo tiene su mirada en ellos y usa, ¿verdad?, a muchas personas para lastimar al pueblo de Dios. En San Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Por qué tendremos aflicción, amados hermanos? Porque estamos en el mundo. Esa es la razón. ¿Por qué las personas se dejan usar por el enemigo para lastimar al pueblo de Dios? Porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no viven una vida que haga la voluntad de Dios, sino viven una vida que no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo. Y como el enemigo siempre está tratando de hacerle daño a Dios y a su pueblo, por esa razón nosotros tenemos aflicción, ¿verdad? Independientemente de los principios a los cuales estamos sujetos en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Como seres humanos nos enfermamos, como seres humanos sufrimos accidentes, como seres humanos morimos, como seres humanos nos enfermamos, como seres humanos tenemos dolor y muchas situaciones. Pero el Señor dice: pero en mí tengan paz, confíen en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y Primera de Pedro, amados hermanos, en su capítulo 1, versículo 6, el apóstol dice que si es necesario, dice, vamos a tener que ser afligidos de diversas pruebas, si es necesario, ¿verdad? Y bueno, este es un punto un poco complicado no solamente de entender, sino de aceptar, ¿verdad? Porque si es la voluntad de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Entonces pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades para que el plan de Dios se cumpla. Y basta con pensar únicamente en el Señor Jesucristo para que nosotros podamos entender que todos sus sufrimientos y todo lo que le hicieron y todo lo que le dijeron, a pesar de ser una persona justa, ¿verdad?, era el plan de Dios. Y acabamos de pasar, ¿verdad?, el estudio de lo que sucedió en la Semana Santa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo confió siempre en su Padre. Y esa es la invitación que se nos hace como hijos de Dios, para que en todas las situaciones que vengan a nuestra vida, nosotros confiemos en Dios, en que si nosotros estamos sometidos a Dios, en que si nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada conscientemente y estamos buscando siempre la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, entonces confiamos en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Y el gozo de Dios permanece en nosotros. Y agradecemos a Dios por todo. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los ejemplos
que tenemos más significativos, ¿verdad? De las aflicciones que pueden venir a la vida de una persona justa, la tenemos en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 10. Es una familia que todos conocemos, ¿verdad? El papá se llama Adán, la mamá se llama Eva, los hijos se llaman Caín y Abel. Es una familia, ¿verdad?, que conoce a Dios. Es una familia que fue creada por Dios. Es una familia que platicó mucho con Dios, que tuvo comunión con Dios de una manera muy especial. Pero que como seres humanos, los problemas y las dificultades, ¿verdad?, no fueron ajenos a esta familia. Y es que en una familia, amados hermanos, todos los hijos, ¿verdad?, si hay 2 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, los hijos que haya, todos los hijos son educados, amados hermanos, por los padres para que se quieran, para que se cuiden, para que se protejan, para que se procuren, ¿verdad? Y pues normalmente así es. Sí, hay diferencias, de repente se enojan los hermanos, de repente se dicen algunas cosillas o de repente también se dan de moquetazos, pero se cuidan, se protegen, se aman, ¿verdad? Al final del día, todos están en la misma mesa cenando, comiendo, ¿verdad? Y viendo televisión y haciéndose bromas y disfrutando la vida en familia. Gracias a Dios, así es normalmente, ¿verdad? Pero no son educados para que se peleen, no son educados para que se lastimen, no son educados para que se ignoren, ¿verdad? Porque en la familia hay amor, hay paz. Pero, amados hermanos, en algunas familias ocurren cosas pues que no deseamos que ocurran, pero que ocurran. Y es que cada persona, ¿verdad?, trae su propio sentir, y las formas de ser de los hijos a veces son diferentes, o hay cosas externas que vienen a la vida de la familia y que alteran, ¿verdad?, la forma de educar a los hijos, alteran la paz que los padres han establecido para su familia. De esta manera, cuando ocurren estas cosas, amados hermanos, en algunas familias, por ejemplo, los hijos no se hablan, los hijos no se pelean, ¿verdad? Es interesante. Hace unos días pasaron una noticia, ¿verdad?, de 2 hermanos allá en el oriente, 2 hermanos que pelearon por una herencia, ¿verdad? Pero donde vivía uno de los hermanos tenía una vista muy bonita al mar, me parece, y su hermano, para que él no pudiera tener esa vista bonita, le puso una pared de enfrente, ¿verdad? Y el otro hermano pues ya no pudo ver el mar. Es interesante ver qué sucede en el corazón de las personas, aun cuando son hermanos, cuando tienen la misma sangre, cuando deberían supuestamente amarse, cuidarse, protegerse, honrarse. Suceden este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el corazón? Hay hermanos que no se respetan, no se buscan, pasan los años y no se ven, no quieren verse, ¿verdad? Es interesante. No se procuran, no se visitan, ¿verdad? Y si hay oportunidad, se pelean entre ellos. A veces esos sentimientos duran muchos años, a veces se mueren y murieron sin perdonarse. Es interesante. Bueno, tenemos, amados hermanos, la historia de Caín y Abel. Todos la conocemos. Una historia en la cual seguramente fueron educados Caín y Abel por sus padres para que se amaran como hermanos, ¿verdad? Para que se quisieran, para que se procuraran. Sin embargo, la Biblia nos dice, amados hermanos, que cuando ellos fueron grandes, ¿verdad?, dice que los 2 prepararon una ofrenda para presentársela a Dios
y que después de hacer eso, después de ofrecer su ofrenda a Dios, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es interesante, amados hermanos, porque podemos ver a través de esto que presentarle una ofrenda a Dios no es garantía de que mi corazón esté bien. No es garantía que después de presentar una ofrenda a Dios, yo voy a seguir con una actitud correcta. No. Alguien dijo por ahí que cuando venimos al templo, las personas nos quitamos el vestido de diablos, lo colgamos en la entrada, agarramos el vestido de santos y entramos al templo. Alabamos a Dios, cantamos, leemos la Biblia, oramos. Y al terminar el culto, nos quitamos el vestido de santos, volvemos a agarrar el vestido de diablos y nos los volvemos a poner y otra vez a vivir la vida sin Dios. Es interesante, amados hermanos, que nosotros podamos ver qué es lo que sucede en el corazón de Caín. Los dos están delante de Dios, los dos están presentando su ofrenda, los dos están alabando a Dios. Sin embargo, cuando salen de allí, cuando ya terminó el presentar la ofrenda delante de Dios, la Biblia dice que Caín habló con su hermano, lo invitó al campo, dice, con engaños y lo mató. ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había en el corazón de Caín para que hiciera eso? ¿Cómo podemos entender, amados hermanos, que una persona que acaba de ofrecerle a Dios su adoración, cómo podemos entender que una persona que acaba de cantar a Dios, ¿verdad?, en el templo, saliendo de allí, van a su casa y van peleando ya en el camino las familias? Ya ni comen a gusto, o ya ni comen. Y por supuesto, ya no regresan a la casa de Dios en el culto de la tarde. Porque algo pasa en los corazones, amados hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Que hace que la mano de alguien se levante contra su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que hace que la voz de alguien se levante contra su hermano. ¿Qué es lo que hace que el corazón, el coraje de una persona se levante y en palabras que lastiman hacia su hermano? ¿Qué es lo que hace eso? Y supuestamente, ¿verdad?, son personas que se aman. Supuestamente son personas que pertenecen a una sola familia, a la misma familia. Es interesante, amados hermanos. Por eso estudiar esta historia de Caín y Abel, pues, nos ayuda mucho para entender lo que sucedió, por qué sucedió eso. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que Caín y Abel presentaron a Dios. Estamos en el capítulo 4 de Génesis, versículos 1 al 10. La palabra de Dios nos dice que Caín y Abel presentaron a Dios sus ofrendas. Y cuando ellos trajeron sus ofrendas, ¿verdad?, dice que Caín trajo a Jehová del fruto de la tierra, porque él se dedicaba a eso. Y Abel trajo, dice, a Jehová de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto está en los versículos 3 y 4, amados hermanos, de Génesis capítulo 4. Trajeron lo mejor. Amados hermanos, ¿será que a Dios no le gustó la ofrenda? Bueno, la Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero que no aceptó la ofrenda de Caín. Es lo único que se nos dice allí. ¿Será que
¿A Dios le gustaban más las ovejas? ¿Será que a Dios no le gustan las legumbres? ¿Será que a Dios no le gusta el fruto de la tierra? Porque dice que Caín trajo pues su ofrenda, y seguramente también le trajo lo mejor de su ofrenda. Pero dice la Biblia, en los versículos 4 y 5, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Miró con agrado, dice, a Abel y a su ofrenda. Es interesante, amados hermanos. Vean ustedes, versículo 4. En la última parte dice, y miró Jehová con agrado, dice, a Abel y a su ofrenda. Es decir, miró con agrado a la persona y a la ofrenda que traía esa persona. Y el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, no se trata de la ofrenda solamente, amados hermanos, sino se trata también de la persona que trae la ofrenda. ¿Qué es lo que ve Dios en la ofrenda? ¿Y qué es lo que ve Dios en la persona que trae la ofrenda? Estos son los elementos que la Biblia nos presenta para que Dios haya visto con agrado la ofrenda de Abel, pero dice también que no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque también nos dice que vio con agrado, dice, a Abel, pero también dice que no vio con agrado a Caín. Estos elementos son importantísimos, amados hermanos, lo que nos presenta la palabra del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda y no vio con agrado a Caín y a su ofrenda? Amados hermanos, la palabra de Dios nos da otras referencias para que nosotros podamos ver que Dios, para aceptar una ofrenda, no solamente ve la ofrenda, sino también ve a la persona. De esa manera, amados hermanos, Dios quiere ayudarnos para que nosotros, los que venimos al Señor, los que venimos a presentarnos delante de Dios, para ofrecerle nuestra adoración, para ofrecerle nuestra alabanza, para ofrecerle nuestro canto, para ofrecerle nuestra oración, para ofrecerle nuestra ofrenda, amados hermanos, que nosotros sepamos, amados hermanos, que Dios está escudriñando no solamente la ofrenda, no solamente tal vez lo bonito o lo poquito o lo mucho, no, lo que Dios nos dice en su palabra es que ve a la persona. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios para venir a cantarle a Dios? Para venir a ejecutar un instrumento para Dios. ¿Cómo Dios nos ve cuando estamos en nuestras bancas alabando a Dios? ¿Cómo ve nuestros corazones? ¿Cómo ve nuestros pensamientos? ¿Cómo ve lo que nosotros hemos hecho antes de venir aquí? ¿Cómo es nuestra vida en la vida diaria, amados hermanos? Venimos a presentarle a Dios nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza, lo que le decimos a Dios, nuestra ofrenda. ¿Y cómo venimos nosotros delante de Dios? Vean ustedes, amados hermanos, Hebreos, en su capítulo 11, Hebreos, amados hermanos, en su capítulo 11, en su versículo 4, la palabra de Dios nos dice de esta manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. ¿Cuál es la razón, amados hermanos, por la cual Dios aceptó
a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál es la razón por la cual Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, amados hermanos? Porque él era una persona justa. Era una persona que hacía lo correcto. Era una persona que amaba a su hermano Caín y que por ninguna razón le iba a hacer daño. Nunca pasó por la cabeza de Abel hacerle daño a su hermano. Él lo amaba. Y con un corazón limpio, trajo su ofrenda y se la presentó a Dios. Y Dios vio con agrado el corazón de Abel y a su ofrenda y lo aceptó. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, veamos, amados hermanos, en 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo número 12. 1 de Juan, capítulo 3. En el versículo número 12 dice de esta manera: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es la referencia que nos da la palabra de Dios para decirnos por qué Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda. No es que Dios prefiriera las ovejas a las legumbres, no. No es que a Dios le gustara más la carne que a un elote bien sabroso, no. Es que el corazón de Caín, amados hermanos, no era justo. Las obras que él hacía en su vida diaria eran malas. Y eso no le agrada a Dios. Y Dios conoce todo esto. Cuando nosotros venimos a presentarnos delante de Dios, Dios ya sabe cómo está nuestro corazón. Dios ya sabe cuáles son nuestras obras. Y si nosotros venimos con una ofrenda, amados hermanos, y nuestras obras son malas, ¿qué va a pasar? Amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que no creamos que con cantarle a Dios, que no creamos que con leer la Biblia, que no creamos que con hacer algo para Dios en el templo o donde quiera, Dios va a aceptar nuestra ofrenda solamente porque hacemos eso. No. Tenemos que entender que Dios escudriña los corazones y nos conoce, amados hermanos, si somos personas justas o somos personas que hacemos lo malo. Gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su misericordia. Cuando Caín vio, amados hermanos, que Dios aceptó la ofrenda de Abel y la suya no la aceptó, la Biblia dice que Caín se enojó. Decayó su semblante, es decir, cambió su cara. En lugar de tener una cara contenta porque había ido a presentarse delante de Dios, porque ofreció su sacrificio a Dios, porque ofreció su ofrenda a Dios, en lugar de estar contento por haber estado en la presencia de Dios, amados hermanos, su cara estaba enojada. Y estaba enojada contra su hermano. ¿Qué le hizo su hermano? No le hizo nada. Pero como Dios no aceptó su ofrenda y sí aceptó la ofrenda de Abel, se enojó contra su hermano y decayó su semblante. Y vean ustedes el amor y la misericordia de Dios, que Dios fue a hablar con él. Y le dice a Abel, le dice a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Si tú hubieras hecho lo correcto, estarías contento. Pero prefieres hacer lo malo y por eso estás enojado. Porque yo no acepto tu ofrenda porque tus obras son malas. Y te enojas todavía. Pero si tú quisieras cambiar,
Entonces deja de hacer lo malo, trae tu ofrenda delante de Dios y vas a ver cómo sí te la voy a aceptar. Dios platicó con él, amados hermanos. Sin embargo, Caín no quiso entrar en razón. ¿Cuántas personas hay a las que Dios les da esa oportunidad para perdonar a sus hermanos, para ponerse en paz con sus hermanos, para dejar de hacer lo malo, para dejar de criticar, para dejar de hablar de los demás, para dejar de hacer cosas incorrectas, amados hermanos? Y las personas no quieren entrar en razón, no escuchan la voz de Dios, se enojan, se molestan. ¿Cuál fue el resultado, amados hermanos, del enojo de Caín? Se enojó tanto, lo cegó tanto la ira, que mató a su hermano. Amados hermanos, ¿habrá alguien a quien usted quiera retorcerle el pescuezo porque usted está enojado con él o con ella? ¿Ya pensó si su corazón está siendo aceptado por el Señor? ¿Ya pensó si su ofrenda está siendo aceptada por el Señor? Yo le invito, amado hermano, amada hermana, a que la ofrenda que presentemos delante de Dios sea una ofrenda de petición de perdón. Yo le invito para que oremos a Dios y nos presentemos delante de Dios. Le presentemos nuestro corazón. Él ha hablado siempre con nosotros. Pero yo no sé si le hemos hecho caso, yo no sé si le hemos prestado atención. Y no sé si le hemos dado gracias por tomarse el tiempo para hacernos reaccionar. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad para presentarnos delante de Dios con una ofrenda de un corazón contrito y humillado, de reconocer que necesitamos de Dios y pedirle perdón a Dios por el sentimiento que tenemos, tal vez en contra de alguna persona. Le invito a que oremos. Señor, te doy gracias, alabo tu nombre, Señor, y te agradezco por todas tus bendiciones. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, para honrarte, para bendecirte. Tú nos amas tanto, Señor, a pesar de cómo somos, y no nos mataste. Al contrario, moriste por nosotros. Muchas gracias. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y te rogamos nos ayudes si tal vez en nuestro corazón tal vez tengamos algo contra alguien. Señor, ayúdanos, Padre, para perdonar, tal vez para pedir perdón, pero ayúdanos para estar en paz, para que tu gozo, para que tu presencia, Señor, llene nuestro corazón. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestros labios, Señor. Ten misericordia de nosotros para que este enojo, esta molestia que tal vez tengamos, no nos vaya a llevar, Señor, más allá de lo que nos vaya a hacer daño, Padre. Señor, ayúdanos. Nos presentamos delante de ti. Y si alguna persona, alguien de mis hermanos o de nuestros hermanos, amigos que se conectan, Señor, también está haciendo su propia oración en este sentido, yo te ruego, Señor, ayúdanos y perdónanos. Ten misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor juntos.